Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, líder transformadora, mujer extraordinaria, merece ser recordada honestamente, finalmente. Los últimos meses de vida de Catalina mostraban señales de deterioro. Aunque su mente permanecía aguda, su cuerpo comenzaba a fallar. Sufría de piernas hinchadas, dificultad para caminar, dolores de cabeza frecuentes, todos síntomas de hipertensión severa, de sistema cardiovascular comprometido. Sus médicos le advertían, necesitaba descansar más, trabajar menos, reducir estrés. Pero Catalina ignoraba consejos. Había gobernado 34 años trabajando incansablemente. No iba a cambiar ahora. En sus últimas semanas trabajaba hasta la medianoche, levantándose al alba, revisando documentos, tomando decisiones, planeando reformas, como si supiera que tiempo era limitado, como si intentara completar todo antes del final. Sus asistentes preocupaban, pero no podían detenerla. Era emperatriz, hacía lo que quería, hasta el último día, hasta el último momento, cuando su cuerpo finalmente dijo basta y colapsó en ese baño privado, terminando vida de actividad frenética, con silencio repentino. La noticia de su muerte se expandió por Europa en semanas. No había telégrafos, no había comunicación instantánea. Las cartas viajaban en barco, en carruaje, tardaban semanas en llegar. Entonces Europa se enteró gradualmente. Primero San Petersburgo, luego Moscú, luego Berlín, París, Londres, y con cada ciudad los rumores crecían, se distorsionaban, se volvían más escandalosos. Para cuando llegaron a París ya incluían detalles grotescos que no existían en reportes originales. Los diplomáticos extranjeros en San Petersburgo enviaron reportes honestos, describiendo muerte por apoplejía, sin escándalos. Pero estos reportes oficiales eran aburridos. No se publicaban en periódicos, no generaban interés público. Entonces panfletistas inventaban versiones más jugosas, más vendibles, más memorables, y esas versiones se expandían, mientras verdad permanecía en archivos diplomáticos, no leída, no conocida, no recordada. Por 200 años, la relación de Catalina con la Iglesia Ortodoxa rusa fue compleja. Se había convertido sinceramente, aprendido rituales, practicado devoción, pero también usaba Iglesia políticamente, para legitimarse, para conectar con pueblo ruso. Los sacerdotes sabían esto. Algunos la apoyaban genuinamente, otros solo por conveniencia. Cuando murió, la Iglesia organizó servicios elaborados, oraciones por su alma. Pero en privado, muchos sacerdotes murmuraban sobre su vida sexual, sobre sus amantes, sobre castigos divinos. Estos murmullos religiosos alimentaban narrativa de que muerte fue castigo, por vida de pecado, por transgresión de normas, por desafío a orden natural. No era medicina, era moralidad. No era biología, era teología. Dios había castigado a mujer pecadora, con muerte humillante. Esta interpretación se expandió, especialmente en comunidades religiosas conservadoras, y cuando combinada con rumores sexuales, creaba narrativa perfecta, de pecado y castigo, que resonaba con audiencias del siglo XVIII. El impacto económico de muerte de Catalina fue inmediato. Mercados europeos temblaron. Rusia era socio comercial enorme. ¿Qué pasaría ahora? ¿Pablo mantendría políticas de su madre o las cambiaría? Inversores nerviosos, comerciantes preocupados, diplomáticos especulando. La incertidumbre duró meses hasta que Pablo consolidó poder y quedó claro que cambiaría todo. Alianzas se renegociaron, tratados se revisaron. El orden europeo establecido por Catalina comenzó a desmoronarse. Sus reformas educativas fueron entre las primeras en ser revertidas. Pablo desconfiaba de educación ilustrada, la veía como fuente de ideas peligrosas, de revolución, de desafío a autoridad.
Cerró escuelas que Catalina había abierto, restringió acceso a libros extranjeros, revirtió políticas de apertura cultural. Dentro de un año, mucho del progreso educativo se había perdido. Las generaciones futuras sufrirían consecuencias de esta regresión deliberada, hecha por hijo vengativo, borrando legado de madre odiada. Las mujeres de la corte rusa sintieron cambio inmediatamente. Bajo Catalina habían disfrutado libertades inusuales, influencia en política, acceso a educación, cierta independencia social. Pablo terminó todo eso. Impuso códigos de vestimenta estrictos, limitó movimiento de mujeres nobles, las removió de posiciones de influencia. Era reacción directa contra su madre, contra todo lo que ella representaba, y las mujeres pagaban el precio de la misoginia de Pablo, de su necesidad de control. Los amantes previos de Catalina enfrentaron destinos variados. Algunos mantuvieron títulos y propiedades, siendo cautelosos políticamente. Otros fueron despojados de todo, exiliados, empobrecidos. Pablo disfrutaba vengándose contra aquellos que habían sido favorecidos por su madre. Era mezquino, era cruel, pero era poder. Platón Zubov, su último amante, perdió todo. Apenas escapó con vida. Pasó años en exilio, empobrecido, amargado, pagando precio de haber amado a emperatriz. La correspondencia de Catalina con filósofos ilustrados fue revisada después de muerte. Cientos de cartas, con Voltaire, Diderot, D'Alembert, mostraban mente extraordinaria, comprometida con ideas, con reforma, con progreso. Pero Pablo ordenó que muchas fueran destruidas o escondidas. No quería que madre fuera recordada como intelectual. Prefería narrativa de mujer depravada, obsesionada con sexo, no con ideas. Afortunadamente, copias sobrevivieron en archivos franceses, preservando evidencia de brillantez. El palacio de Catalina, donde murió, se convirtió en lugar extraño. Pablo lo habitaba, pero lo cambió completamente. Removió retratos de su madre, cambió decoraciones, como si intentara exorcizar su presencia. Sirvientes reportaban que vagaba por pasillos, murmurando para sí mismo, paranoico, aterrorizado de conspiraciones. Ironía no se le escapaba a nadie. Pablo era exactamente lo que Catalina temía: inepto, inestable, peligroso, y en 5 años sería asesinado por sus propios nobles, cansados de su locura. Las estatuas de Catalina fueron removidas sistemáticamente de plazas públicas, de edificios gubernamentales. Pablo no soportaba verlas. Le recordaban su propia insignificancia, su propia impotencia frente al legado materno. Ordenó que fueran almacenadas o destruidas. Pero pueblo ruso resistía. Muchas estatuas fueron escondidas, preservadas en secreto, para reinstalarse después, cuando Pablo también hubiera muerto, y nuevo zar apreciara contribuciones de Catalina. Los territorios conquistados por Catalina permanecieron rusos. Eso no pudo revertirse. Crimea, partes de Polonia, territorios del Mar Negro, eran ahora permanentemente rusos. Este era su legado más tangible, más permanente, más allá de alcance de Pablo o de cualquier detractor. Geografía no miente, mapas no pueden reescribirse con propaganda. Y cada vez que alguien veía mapa de Rusia, veía trabajo de Catalina, aunque no lo supieran, aunque no la recordaran. Su influencia permanecía. La biblioteca que construyó sobrevivió. El Hermitage creció, se expandió, se convirtió en uno de grandes museos mundiales. Cada visitante camina por salas que ella diseñó, ve arte que ella adquirió, habita espacio que ella creó. Es forma de inmortalidad, más poderosa que estatuas, más duradera que memorias, cultura que ella promovió, viviendo siglos después, influyendo millones. Incluso aquellos que creen rumores sobre caballos disfrutan beneficios de su visión.
Las campesinas rusas tenían opiniones complejas sobre Catalina. Por un lado, era extranjera, alemana, nunca realmente rusa. Por otro, había traído cierta estabilidad, cierta prosperidad. Su gobierno fue periodo de crecimiento económico. Para algunos, para nobles definitivamente, para campesinos, menos claro, seguían siendo siervos, propiedad de nobles, sin derechos, sin libertad. Catalina no cambió eso, no pudo o no quiso. Su ilustración tenía límites, y campesinos lo sabían y recordaban. El debate histórico sobre Catalina continuará probablemente para siempre. ¿Era héroe o villana? ¿Reformadora o déspota? ¿Visionaria o oportunista? La respuesta es probablemente todo lo anterior. Era humana, compleja, contradictoria, capaz de gran brillantez y gran crueldad, de reforma ilustrada y represión brutal, de promover educación y mantener esclavitud. No era consistente, era pragmática, hacía lo que funcionaba, para mantener poder, para expandir imperio, para asegurar legado. Juzgarla por estándares modernos es error, pero también lo es ignorar sus fallas. Podemos reconocer logros sin santificarla. Podemos criticar fallas sin demonizarla. Podemos verla completamente humana, poderosa, imperfecta, extraordinaria. Eso es historia honesta, no hagiografía, no difamación, verdad compleja, sobre persona compleja, en época compleja, haciendo elecciones complejas, con consecuencias reales, para millones. Su muerte marca fin de era. El siglo XVIII terminaba, con todas sus contradicciones. Ilustración y esclavitud, razón y superstición, progreso y tradición. Catalina encarnaba todas estas contradicciones. Las vivió, las gobernó, las navegó, mejor que la mayoría, peor que algunos. Y cuando murió, era se cerró. Pablo intentó retroceder tiempo, falló. Nueva era comenzaba, con nuevas ideas, nuevos líderes, nuevos desafíos, pero sombra de Catalina permanecía, sobre todo. Los archivos secretos rusos abiertos en 1990 revelaron detalles fascinantes, reportes de espías, cartas interceptadas, documentos diplomáticos. Todo confirmaba versión oficial de muerte, derrame cerebral, sin escándalos, sin caballos, pero también revelaban cuán extensiva fue difamación, cuántos rumores fueron deliberadamente plantados por agentes extranjeros, por conspiradores domésticos, por aquellos que se beneficiaban de destruir su reputación. Era campaña coordinada de propaganda ejecutada profesionalmente durante décadas. Los estudiosos modernos de género encuentran historia de Catalina particularmente reveladora. Muestra mecánicas de misoginia histórica, cómo funciona, cómo persiste, cómo daña, no solo a individuo, sino a todas las mujeres, al crear precedente, al establecer patrón, al advertir qué pasa a mujeres que alcanzan demasiado poder, que disfrutan demasiada libertad, que rechazan demasiadas normas, serán destruidas, si no en vida, en muerte, si no en realidad, en memoria. Este patrón debe romperse, con verdad, con evidencia, con rechazo de narrativas fáciles, con insistencia en complejidad. Catalina no era santa, no era demonio, era líder, efectiva, compleja, humana. Eso debería ser suficiente para ser recordada honestamente, sin inventar escándalos, sin negar logros, solo hechos, solo historia, solo verdad. Finalmente, después de demasiado tiempo, esa verdad emerge y Catalina puede descansar, honestamente recordada, justamente evaluada, humanamente comprendida. Su tumba en San Petersburgo recibe visitantes constantemente, turistas, historiadores, curiosos. Algunos vienen creyendo rumores, se van conociendo verdad, otros vienen respetándola, se van comprendiéndola mejor. Cada visita es oportunidad para educación, para corrección, para verdad, y lentamente,
visitante por visitante, conversación por conversación, libro por libro. La narrativa cambia, la verdad prevalece, y Catalina finalmente recibe lo que mereció siempre: respeto por logros, honestidad sobre fallas, humanidad en evaluación, nada más, nada menos. Esa es historia completa, de muerte de Catalina la Grande. No murió con caballo, murió con derrame cerebral. No fue castigada por depravación, fue difamada por misoginia. No es cautionary tale, es lección de historia sobre propaganda, sobre género, sobre poder, sobre precio que pagan, mujeres que osan, alcanzar demasiado alto, vivir demasiado libre, ser demasiado poderosas, sin disculparse, como Catalina, que vivió sin permiso, gobernó sin disculpas y murió siendo humana. Ese es final real, ese es legado verdadero y ese es historia que merece ser contada, honestamente, finalmente, completamente. El 17 de noviembre de 1796, la mujer más poderosa del mundo despertó sintiéndose perfectamente bien. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, tenía 67 años. Había gobernado durante 34 años. Había expandido Rusia hasta convertirla en superpotencia. Había derrocado a su propio esposo. Había tomado docenas de amantes. Había construido palacios. Había ganado guerras. Había rediseñado un imperio. Esa mañana tomó su café, revisó correspondencia, trabajó en sus habitaciones privadas. Todo era normal. Todo era rutina, y entonces, alrededor del mediodía, fue al baño. No regresó. Horas después, cuando sus sirvientes finalmente encontraron algo horrible. Catalina yacía en el suelo, inconsciente, con el rostro morado. Había sufrido un derrame cerebral masivo, probablemente mientras estaba sentada. La habían encontrado en el suelo del baño, en una posición humillante. La emperatriz más poderosa de Europa, reducida a esto. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña, donde la verdad y la propaganda chocan, porque lo que realmente pasó ese día fue cuidadosamente ocultado, y en su lugar se creó una leyenda, una mentira, una historia tan perturbadora que persiste hasta hoy. Una historia sobre un caballo. Catalina la Grande nació como Sofía Augusta Federica en 1729, en Prusia. No era rusa, no era ortodoxa, no estaba destinada a ser emperatriz. Era hija menor de un príncipe alemán menor, sin poder real, sin importancia, pero era inteligente, ambiciosa y extraordinariamente buena leyendo personas. A los 14 años fue elegida como esposa para el heredero ruso, Pedro, nieto de Pedro el Grande, futuro emperador. Era una elección política, una alianza, nada más. Sofía viajó a Rusia, a un país extraño, con idioma extraño, con religión extraña, y se reinventó completamente. Aprendió ruso fluido, se convirtió a la ortodoxia rusa, cambió su nombre a Catalina, Yekaterina Alexeyevna. Estudió historia rusa, filosofía rusa, cultura rusa. Se volvió más rusa que los rusos, más devota que los devotos. Impresionó a la emperatriz Isabel, a la corte, a todos, excepto a su esposo. Pedro era desastre, infantil, obsesionado con soldados de juguete. Prefería jugar con muñecas militares que gobernar. Despreciaba todo lo ruso, adoraba todo lo prusiano y despreciaba a Catalina, su propia esposa. El matrimonio nunca fue consumado. Durante años. No por falta de voluntad de Catalina, sino por incapacidad de Pedro. Algunos historiadores sugieren que tenía fimosis, otros que era simplemente inmaduro. Lo que es claro, Catalina quedó sola, ignorada, frustrada. Entonces hizo lo que las mujeres inteligentes hacen en situaciones imposibles. Tomó amantes, discretamente al principio, luego menos discretamente. Tuvo hijos. El primero, Pablo, probablemente era de Pedro, tal vez. Los otros,
Definitivamente no lo eran. Pero nadie hablaba de eso. Oficialmente todos eran herederos legítimos. Cuando la emperatriz Isabel murió en 1762, Pedro se convirtió en emperador. Pedro III gobernó durante 6 meses desastrosos. Ofendió a la iglesia, ofendió al ejército, ofendió a todos. Hizo paz con Prusia, devolviéndoles territorios que Rusia había ganado con sangre. Los rusos lo odiaban, lo veían como traidor. Catalina vio su oportunidad. Con ayuda de su amante, Grigori Orlov, organizó golpe de Estado. El ejército la apoyó, la iglesia la apoyó, los nobles la apoyaron. Pedro fue arrestado, forzado a abdicar. Días después, murió, oficialmente de cólico hemorrágico. Extraña forma de decir estrangulado por conspiradores. Catalina negó cualquier participación, pero nadie le creyó. Y tampoco importó, porque ahora ella era emperatriz y gobernaría durante 34 años, transformando Rusia completamente. Catalina fue gobernante extraordinaria, incluso sus enemigos lo admiten. Expandió Rusia enormemente, conquistó Crimea, derrotó al Imperio Otomano, dividió Polonia, absorbiendo territorios masivos. Para cuando terminó, Rusia era potencia europea dominante, pero también fue mecenas de las artes, de la filosofía, de la educación. Correspondió con Voltaire, con Diderot, con los grandes pensadores ilustrados. Construyó el Hermitage, uno de los grandes museos del mundo, promovió educación, reformó leyes, modernizó el gobierno. Pero aquí está la contradicción, el lado oscuro. Mientras hablaba de ilustración, mantenía servidumbre brutal. Mientras predicaba libertad, esclavizaba a millones de campesinos, aplastó rebeliones con violencia extrema. Miles ejecutados. Era déspota ilustrada, con énfasis en ambas palabras. Y luego estaba su vida personal, específicamente sus amantes. Catalina tuvo muchos amantes. Esto no es disputable. Algunos historiadores dicen 12, otros dicen 22, otros más sugieren 40. El número exacto es irrelevante. El punto es, tuvo muchos, y no los ocultaba. No después de cierto punto. Los nombraba oficialmente como favoritos. Les daba títulos, palacios, fortunas. Grigori Orlov, el que la ayudó en el golpe, fue favorito durante 11 años. Grigori Potemkin, posiblemente su gran amor, tal vez esposo secreto, Alexander Lanskoy, 22 años menor que ella. Su favorito durante 4 años, Platon Zubov, 40 años menor. Su último amante. La diferencia de edad escandalizaba, especialmente cuando ella envejeció. Una mujer de 60 con amante de 20 en el siglo XVIII. Impensable. Pero Catalina no se disculpaba, no se avergonzaba. «Soy mujer», escribió, «con necesidades de mujer». El hecho de que sea emperatriz no cambia eso. Era declaración radical, especialmente viniendo de mujer en poder absoluto, y sus enemigos la odiaron por ello. Los rusos conservadores murmuraban. Los nobles tradicionales se escandalizaban, pero no podían hacer nada, porque ella era poderosa, exitosa, indispensable. Entonces murmuraban, creaban rumores, inventaban historias cada vez más escandalosas, cada vez más sexuales, sobre orgías en el palacio, sobre perversiones, sobre apetitos insaciables. La mayoría eran mentiras, exageraciones, fantasías misóginas, pero se repetían, se expandían, se volvían verdad por repetición. Y después de su muerte, estas historias explotaron, porque sin Catalina para defenderse, podían decir cualquier cosa, y lo hicieron. El 16 de noviembre de 1796, Catalina trabajó hasta tarde. Estaba planeando reformas educativas, revisando propuestas arquitectónicas. Su mente seguía aguda, su energía impresionante para su edad. Fue a dormir tarde, como siempre.
A la mañana siguiente despertó temprano, como siempre. Tomó café, trabajó en correspondencia. Su secretario la visitó. Discutieron asuntos de Estado. Todo era completamente normal. Nada sugería que este día sería diferente. Alrededor de las 9 de la mañana fue a su habitación privada. Sus sirvientas la ayudaron a vestirse. Rutina diaria. A las 10 estaba trabajando en su escritorio. Al mediodía se levantó. Fue al baño adyacente. Su doncella esperó afuera, como siempre. Pasaron 5 minutos, 10, 15. La doncella comenzó a preocuparse. Catalina era puntual, eficiente. Nunca tardaba tanto. Tocó la puerta. ¿Su Majestad? No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. ¿Su Majestad? ¿Está bien? Silencio. La doncella abrió la puerta y gritó. Catalina yacía en el suelo, boca arriba, inconsciente. Su rostro estaba morado, distorsionado, sus ojos abiertos pero sin ver. Espuma salía de su boca, su respiración era irregular, estertorosa. La doncella gritó por ayuda, sirvientes corrieron. Médicos fueron llamados urgentemente. La corte entró en pánico. Intentaron moverla, no podían. Era mujer grande, pesada. Finalmente la cargaron entre varios hombres. La llevaron a su cama. La acostaron. Los médicos llegaron, examinaron. Sangrías, ventosas, todos los tratamientos inútiles de la época. Nada funcionaba. Catalina permanecía inconsciente. Su respiración se volvía más débil, más irregular. El palacio entero esperaba, en silencio. La mujer que había gobernado Rusia durante 34 años, la mujer más poderosa de Europa, estaba muriendo. Catalina nunca recuperó la conciencia. Permaneció en coma durante 36 horas. Su hijo Pablo fue llamado, el heredero que ella había ignorado durante años. Vino al palacio, esperó junto a su cama, sin lágrimas. No había amor entre ellos. Catalina lo había apartado de poder deliberadamente. Lo consideraba inepto, peligroso, demasiado parecido a su padre Pedro. Había considerado desheredarlo, nombrar a su nieto Alejandro en su lugar, pero nunca lo formalizó. Entonces Pablo heredaría, y mientras esperaba que su madre muriera, ya planeaba. Planeaba deshacer sus reformas, planeaba cambiar todo, planeaba borrar su legado. A las 9 de la noche del 17 de noviembre, Catalina dejó de respirar. La emperatriz de Rusia estaba muerta. Oficialmente, la causa fue derrame cerebral, apoplejía. Los médicos lo confirmaron. Era verdad, pero las circunstancias creaban preguntas, y las preguntas creaban rumores. ¿Por qué estaba en el baño cuando sucedió? ¿Por qué tardó tanto en ser encontrada? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Las respuestas oficiales eran simples. Estaba usando las instalaciones, sufrió derrame, cayó. Pero a la gente no le gustan respuestas simples, especialmente sobre figuras poderosas, especialmente sobre mujeres poderosas con vidas sexuales activas. Entonces los rumores comenzaron. Primero en susurros, luego en cartas privadas, finalmente en panfletos. Rumores sobre cómo realmente murió Catalina. Y estos rumores se volverían más escandalosos, más grotescos, hasta convertirse en leyenda que persiste 200 años después. El rumor más famoso, el más perturbador, el más persistente. Catalina la Grande murió mientras intentaba tener sexo con un caballo. El caballo fue suspendido sobre ella con arnés. El arnés se rompió. El caballo cayó, la aplastó, la mató. Esta historia ha sido repetida millones de veces, en libros, en películas, en chistes. Mucha gente la cree, mucha gente asume que es verdad. Pero es completamente, absolutamente, totalmente falsa. No hay ninguna evidencia, ninguna, cero. Ningún documento contemporáneo lo menciona. Ningún testigo lo reportó. Ningún médico lo registró. La historia apareció décadas después de su muerte, en panfletos pornográficos franceses,
en propaganda antirrusa, diseñada para humillar, para degradar, para destruir su reputación. ¿Por qué esta mentira específica? Porque Catalina era mujer poderosa con sexualidad activa, y la sociedad del siglo XVIII no podía tolerar eso. Entonces la castigaron. Incluso después de muerta, la convirtieron en monstruo, en pervertida, en animal. La bestialidad era perfecto, el insulto máximo. Decía, esta mujer no tiene límites, no tiene dignidad, no es humana. Y funcionó. Durante 200 años, esta mentira ha manchado su legado. Cuando la gente piensa en Catalina la Grande, a menudo piensan en el caballo, antes que en sus conquistas, antes que en sus reformas, antes que en su gobierno de 34 años. Ese es el poder de la propaganda misógina. Pero entonces, ¿qué realmente pasó? La verdad es menos escandalosa pero más humana. Catalina sufrió derrame cerebral masivo, probablemente mientras estaba esforzándose. Los derrames a menudo ocurren durante esfuerzo físico, toser, levantar algo, hacer esfuerzo en el baño. A sus 67 años, con décadas de estrés extremo, su sistema cardiovascular estaba comprometido. El derrame fue masivo, repentino, devastador. Cayó donde estaba, quedó inconsciente instantáneamente. La encontraron horas después, porque estaba en baño privado, nadie entraba sin permiso. Entonces esperaron, demasiado tiempo, pero con respeto, con protocolo. Y cuando finalmente entraron, ya era tarde. El cerebro había sufrido daño irreversible. Murió 36 horas después, sin recuperar conciencia. Esa es la verdad, médicamente verificable, históricamente documentada. Pero no es la historia que se cuenta, porque la verdad no es escandalosa, no es memorable, no destruye la reputación de mujer poderosa que amenazó el orden patriarcal. Después de su muerte, Pablo inmediatamente tomó control. Su primer acto, desenterrar el cuerpo de su padre. Pedro III, muerto 34 años, asesinado por orden de Catalina. Pablo exhumó el cadáver, lo vistió con ropas imperiales y lo coronó póstumamente como emperador. Luego forzó a los asesinos de Pedro a llevar su ataúd. Era venganza, humillación, locura. Su segundo acto, desmantelar las reformas de Catalina. Sistemáticamente, deliberadamente, destruyendo su legado, liberó prisioneros políticos que ella había encarcelado, encarceló a aquellos que ella había favorecido, invirtió políticas exteriores, cambió alianzas. Era como si intentara borrarla de la historia, y en cierta forma lo logró. El funeral de Catalina fue extraño. Pablo insistió en funeral conjunto, Catalina y Pedro, lado a lado, como si hubieran sido pareja amorosa, como si su asesinato nunca hubiera pasado. Era revisión histórica grotesca, reescribiendo el pasado. Los nobles rusos observaban en silencio, algunos horrorizados, otros aliviados. Catalina había sido poderosa, demasiado poderosa para mujer. Su muerte restauraba orden natural, o eso creían, pero el legado de Catalina no podía ser borrado fácilmente. Había cambiado Rusia fundamentalmente, la había convertido en potencia europea, había expandido su territorio enormemente, había modernizado instituciones, había promovido cultura. Eso no podía deshacerse, no completamente, pero su reputación personal sí podía ser destruida. Y fue destruida, sistemáticamente, deliberadamente. Los rumores sexuales se multiplicaron después de su muerte, sobre orgías desenfrenadas, sobre habitación especial de perversiones, sobre muebles eróticos, sobre juguetes grotescos, la mayoría inventados, algunos exagerados de verdades menores, pero todos diseñados para un propósito: humillación. En el siglo XIX, historiadores masculinos europeos amplificaron estos rumores, los presentaron como hechos. Los incluyeron en biografías serias,
sin evidencia, sin verificación, simplemente repitiéndolos, porque encajaba en narrativa que querían. Mujer poderosa equivale mujer depravada. No podían negar sus logros como gobernante. Entonces, atacaron su carácter, su sexualidad, su feminidad. La convirtieron en cautionary tale. Esto es lo que pasa cuando las mujeres tienen demasiado poder. Se vuelven monstruos, pervertidas, animales. El mensaje era claro y fue escuchado durante siglos. En el siglo XX, la propaganda soviética añadió otra capa. Los comunistas odiaban la monarquía, especialmente los Romanov. Catalina, aunque alemana de nacimiento, era asociada con ellos. Entonces amplificaron los escándalos, los dramatizaron, la presentaron como símbolo de decadencia aristocrática, de exceso, de corrupción moral de la clase gobernante. Los rumores del caballo se volvieron bien conocidos, mencionados en películas soviéticas, en libros, en propaganda, como ejemplo de depravación zarista. Y así, la mentira se globalizó. Cruzó fronteras, cruzó idiomas, cruzó siglos, hasta que se convirtió en hecho que todos saben. Hoy, 228 años después de su muerte, la mentira persiste, especialmente en cultura popular. Programas de televisión la mencionan, comediantes hacen chistes, la gente asume que es verdad, porque lo han escuchado tantas veces. Pero historiadores serios saben la verdad. No hay evidencia. Nunca la hubo, nunca la habrá, porque no sucedió. Lo que sí sucedió fue esto: una mujer extraordinaria, inteligente, ambiciosa, capaz, tomó poder en circunstancias imposibles, gobernó uno de los imperios más grandes del mundo, durante 34 años, con éxito notable, tuvo vida personal activa, tomó amantes, disfrutó del sexo, sin disculparse, y cuando murió, a los 67 años, murió de derrame cerebral, como millones de personas, en circunstancias desafortunadas pero no escandalosas, pero porque era mujer, porque tenía poder, porque desafió normas, porque vivió sin permiso, fue castigada, incluso después de muerte, con rumores, con mentiras, con humillación póstuma. Esa es la verdadera historia perturbadora. No cómo murió, sino cómo su memoria fue destruida. La pregunta que debemos hacer no es ¿murió con caballo? La pregunta es ¿por qué inventaríamos esa historia? ¿Qué dice sobre nosotros que creamos y repetimos esa mentira? ¿Qué amenaza representaba una mujer poderosa con sexualidad activa? ¿Por qué necesitábamos destruir su reputación tan completamente? Las respuestas son incómodas. Revelan misoginia profunda, miedo a mujeres poderosas, necesidad de castigar a aquellas que desafían expectativas. Catalina quebró todas las reglas. Era mujer en posición supremamente masculina. Era extranjera gobernando Rusia. Había derrocado a su esposo, posiblemente ordenado su muerte. Había tomado múltiples amantes. Públicamente, había gobernado con mano de hierro. Sin disculparse, era exitosa, poderosa, una apologética, y por eso tenía que ser destruida. No físicamente, eso ya había pasado, sino históricamente, en memoria, en legado. La verdad sobre la muerte de Catalina es simple. Murió de causas naturales, un derrame, a edad avanzada, después de vida extraordinaria, después de logros notables, después de gobernar imperio durante más de 3 décadas. Esa debería ser la historia, pero en su lugar tenemos el caballo, una mentira diseñada para eclipsar todo lo demás, para reducir mujer compleja a chiste grotesco, para asegurar que incluso siglos después, cuando se mencione su nombre, la gente piense en escándalo, no en logros, en perversión, no en gobierno, en humillación, no en poder. Esa es la verdadera perturbación, no la muerte, sino la difamación, no el final, sino el borrado, no cómo murió, sino cómo fue recordada. Catalina la Grande merece mejor, merece ser recordada por lo que fue,
una de las gobernantas más capaces de la historia, una reformadora, una expansionista, una mecenas, una mujer que tomó poder y lo usó brillantemente durante 34 años, en uno de los puestos más difíciles del mundo. Eso es lo que importa. Eso es lo que deberíamos recordar. No las mentiras inventadas para destruirla, sino las verdades que ella creó, con inteligencia, con astucia, con determinación y sí, con sexualidad, porque era humana, completa, compleja, no santa, no demonio, humana, y las humanas tienen derecho a ser recordadas honestamente, no por fantasías misóginas, sino por hechos históricos. Catalina murió en 1796. El imperio que construyó continuaría por más de un siglo. El Hermitage que fundó sigue siendo uno de los grandes museos. Las tierras que conquistó formaron las fronteras modernas de Rusia. Sus reformas educativas sentaron bases para generaciones. Sus políticas exteriores definieron geopolítica europea por décadas. Ese es su verdadero legado, no el caballo, no los rumores, no las mentiras, sus acciones, sus decisiones, su gobierno. Eso es lo que perdura. Eso es lo que importa y eso es lo que finalmente, después de siglos, la historia está comenzando a reconocer nuevamente. La verdad emerge, lentamente, pero emerge. Catalina la Grande fue una de las grandes líderes de la historia. Punto, sin asteriscos, sin pero, sin rumores degradantes. Una líder, una gobernante, una mujer que cambió el mundo. Y cuando murió, murió como cualquier mortal, de causas naturales, con dignidad, a pesar de las circunstancias desafortunadas del descubrimiento. Esa es la verdad, simple, clara, verificable, y es hora de que esa verdad reemplace la mentira, de que los hechos reemplacen la propaganda, de que la historia honesta reemplace la difamación misógina. Catalina la Grande merece eso, la historia merece eso, y nosotros como audiencia moderna merecemos conocer la verdad, no la versión sensacionalista, no el chiste cruel, la verdad real, sobre una mujer extraordinaria que vivió vida extraordinaria y murió muerte ordinaria, que fue transformada póstumamente en monstruo para servir agendas políticas y prejuicios de género. Esa es la historia real. Esa es la historia que debe ser contada. Y ahora la conoces, la verdad sobre la muerte de Catalina la Grande. No hubo caballo, no hubo escándalo sexual, solo una mujer de 67 años que sufrió derrame cerebral y murió 36 horas después, rodeada de médicos inútiles, esperada por hijo vengativo, después de vida de logros incomparables. Esa es toda la historia, simple, humana, verdadera y mucho más digna que la alternativa, mucho más respetuosa, mucho más honesta. Así termina la verdadera historia de la muerte de Catalina la Grande, no con escándalo, sino con humanidad, no con vergüenza, sino con dignidad, no con mentiras, sino con verdad. Una verdad que tardó 200 años en ser ampliamente reconocida, pero que finalmente está emergiendo. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, gobernante brillante, mujer compleja, murió como todos morimos, humanamente. Ese es su final real, y su verdadero legado es todo lo que logró antes de ese final. Los territorios conquistados, las reformas implementadas, la cultura promovida, el imperio fortalecido. Eso es lo que permanece, eso es lo que importa, y eso es lo que finalmente está reclamando su lugar en la memoria histórica, donde siempre debió estar. La verdad sobre Catalina la Grande, completa, compleja, humana, sin caballos, sin escándalos inventados, solo hechos, solo historia, solo verdad,